Gala. Seguimos con mucho más hablando del deporte, del fútbol, que estamos todos en esta onda, bueno, emocionados, cada quien le va a su equipo, estamos viendo toda esta parte de la estrategia de lo que es el juego de fútbol, que es interesante, y de cómo todos estos jugadores están en la onda fashionista, metidos en el Instagram, son tendencias, todo el mundo lo sigue a ver qué es lo que se está usando, bueno, imponen moda también. Pero vamos a hablar de una parte que ya no es tan sabrosa, que es todo lo que es las lesiones traumatológicas que los deportistas sufren, y bueno, y otras lesiones que también nosotros, sin querer que hacemos deporte, estamos padeciendo y no sabemos por qué, porque era como estaba aquí con mi invitado, que ya lo voy a presentar. De repente uno dice, ay, tengo un dolor en la cervical, y uno no es médico, y de repente es el hombro, y de repente es a nivel muscular, y también nosotros nos encanta cargar carteras y muchas cosas encima, hacemos malos movimientos que nos generan mucho dolor. Pero hay buenas noticias, porque para eso también hay muchas soluciones médicas, y por eso tenemos al doctor Velázquez la mañana de hoy. El doctor Velázquez es traumatólogo, cirujano, especialista en cirugía de la mano y también del bloqueo, ¿no? De terapéutico también, que es para toda esta sintomatología que de verdad nos pone malísimo, porque eso a nosotros nos limita nuestra capacidad de trabajar y de estar en óptimas condiciones para nuestro día a día. Bueno, doctor, bienvenido, y bueno, me gustaría que nos dijera su parte de su currículo, porque tiene muchos estudios y es interesante. Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Mi nombre es Luis Velázquez, egresado de la Universidad de Carabobo, con posgrado en Instituto Venezolano de Seguros Sociales, doctor Ángel Larralde, y un posgrado de cirugía de mano y microcirugía en Ohio Cleveland Clinic Foundation, Ohio, Cleveland. También hice un curso en área de ondas de choque en Alemania. Qué interesante, doctor. ¿Cómo, cuando vamos ahorita a hablar de un poco de la onda esta futbolística, cuando uno ve que esos caen estos futbolistas y se quejan y dan como 3 vueltas en la grama, que uno dice, bueno, parecen como de goma, yo me imagino que esos dolores deben de ser muy fuertes después de que la adrenalina pasa en el momento del juego, ¿verdad? Yo creo que esa gente debe quedar muy adolorida. Cuando uno hace ejercicio, de repente manifiesta algún tipo de lesión, las personas que levantan pesas o que hacen ciclismo o cualquiera de estas actividades físicas. Para eso uno siempre tiene la tendencia de ir al médico y decir, no, es que eso es un esguince, no, es que eso es un yeso que me van a poner, y tal vez eso no tiene nada que ver con la patología, ¿no? O la sintomatología no tiene nada que ver con la patología, sí. ¿No? Es así, corríjame porque yo médico no soy. Sí. Entonces, por lo menos para estos tipos de dolores de los futbolistas, estos médicos que actúan ahí hacen ese tipo de terapia que usted estudió, estas terapias de bloqueos del dolor, ¿se utiliza eso está de moda o es interesante? No, es lo más actual que se está realizando en este momento. De los jugadores, el que menos se lesiona es el portero. Y en orden de frecuencia, las lesiones de los jugadores de fútbol, en primer lugar está el muslo, luego el tobillo y posteriormente la rodilla. En ese orden es las lesiones más frecuentes. Y eso por lo general, a menos que no sea un esguince, para quitar esos dolores, ¿existen este tipo de terapias que usted realiza? Hay dolor agudo, que es en este momento lo que en la caída, en los traumatismos, las contusiones, los esguinces, ahí se diferencia, hay dolor agudo y dolor crónico. El dolor agudo es en las caídas de estos jugadores en el momento en que están efectuando su juego. Ah, ok. ¿Y cómo remedian ese dolor? O sea, con esta terapia que usted está impartiendo, terapia del dolor. Del dolor,
Mediante bloqueo. Mediante bloqueo. ¿Cómo es esa terapia? Se localiza el nervio dependiendo de la región donde se produce el dolor y se aborda, y con varios medicamentos se aplica en un solo momento, pero el dolor desaparece. Hay un ejemplo de caso de fractura. Hay que quitar el dolor en el momento para poder inmovilizar. Recientemente mi esposa tuvo una caída donde presentó una fractura de hombro donde está localizado el manguito rotador. El dolor era intenso, sí, con sudoración, debilidad, náuseas, acompañado de todos esos síntomas. La llevamos a la emergencia y no encontramos medicamento apropiado, ya que ella rica la mayoría de los medicamentos. Procedí a ubicar el sitio de máximo dolor, preparé los medicamentos apropiados e hice un solo bloqueo. Inmediatamente desapareció su dolor para posteriormente inmovilizarla. Ay, eso es bien interesante, porque de repente las personas no tienen ese tipo de información y están presentando un dolor crónico y no saben que eso de un solo momento puede desaparecer. Bueno, vamos a una pausa musical y ya regresamos con mucho más. Seguimos hablando de las terapias del dolor, lo que tiene que ver con los deportistas y bueno, y todos los que hacemos y realizamos una actividad física. Y seguimos aquí con mucho más, aquí hablando con José, que me está haciendo señas. Estaba muy entretenida porque de verdad que es tan interesante toda esta parte traumatológica, que lo que le estoy haciendo muchísimas preguntas al doctor. Estoy aquí sentada como paciente, transmitiéndole todas estas dudas y bueno, de las lesiones que yo he tenido y que otras personas conocidas hemos tenido. Me parece magnífico esto del bloqueo del dolor, que a veces uno es preferible hacerse ese tratamiento que tomar muchos medicamentos, estos analgésicos, que hasta muchas personas se hacen dependientes, y es delicado porque te daña tu parte psicológica, te ponen a dormir, te ponen con letargo, que hacerse una terapia de esta del bloqueo del dolor. Doctor, ¿cuál es la parte más frecuente donde la gente siente dolores o uno más se lesiona? La parte más frecuente es la que usa realmente, o sea, en el trabajo, en el tipo de actividad que hace día a día, como es el hombro, el codo, la muñeca y la mano, la columna. El túnel carpiano, porque se ve muchas personas que se operan eso. Sí. El túnel carpiano también. ¿Ahí se puede también hacer ese tipo de terapia o hay que operarlo de una vez? No, inicialmente se hace unas pruebas que se llama electromiografía para corroborar si el nervio mediano que pasa por el centro de la palma de la mano está enfermo o no. Con eso se diagnostica si es quirúrgico. La mayoría, el 95%, son de tratamiento, ya sea con bloqueo, acompañado de terapia, y el 5% es quirúrgico. Es importante saberlo. Y conversando ahorita, cuando estábamos en la pausa musical, hablábamos de que nosotras las mujeres tenemos como esa manía de agarrar y ponerle de todo al bolso, y ese peso nos puede originar una lesión. Y aparte que también lo dejamos en el bolso en la parte de atrás del carro, y tenemos este movimiento de medio voltearnos y alar el bolso hacia el frente, y eso también nos puede generar algún tipo de lesión. Tal vez es porque algunas mujeres dicen, me duele la cervical, y de repente no es la cervical, puede ser otra cosa por este mal movimiento. ¿Qué nos aconseja usted a las personas para no lesionar nuestro cuerpo? Primero, los movimientos que se realicen deben ser con un acto consciente de lo que estás haciendo, porque eso de llevar el bolso a la parte posterior del puesto del carro significa que está sobreextendiendo una articulación y lesionando las fibras de los ligamentos de ese lugar donde tú estás realizando la actividad. En este caso, el hombro derecho, que es lo más frecuente. Es el más frecuente. Doctor, ¿qué parte no se puede hacer el bloqueo del dolor? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Ya cuando hay
lesiones que ya de antemano te están diciendo que es quirúrgico el caso. Exacto. Para las personas mayores, la persona mayor que ya no se puede operar por la edad, porque es más riesgoso, es un paciente de alto riesgo, este bloqueo del dolor me parece maravilloso porque a veces tenemos a nuestras mamás, a nuestras abuelas, que no se pueden mover porque les duele la rodilla, o les duele el codo, o les duele el hombro, y ya no pueden tomar esa cantidad de analgésicos, también por salud o porque tal vez no se consigan. Entonces, esto se puede aplicar a una persona mayor. ¿Hasta qué edad? Sí se puede. Después de los 50 años hay un periodo en el cual comienza la artrosis, que a todos nos va a llegar, un 100%. A algunos más, otros menos, depende de la actividad que realice. Si eres sedentario, tendrás más artrosis que la que realice ejercicio. Y lo otro es que se puede realizar el bloqueo en todas estas personas por la artrosis. ¿Qué es la artrosis? Es una degeneración articular que viene progresivamente con el desgaste de los años. Y se puede realizar el bloqueo acompañado siempre de alguna actividad como terapia, piscina, algún tipo de ejercicio en un gimnasio. Exacto. Entonces, pero estas personas mayores son más, son candidatos. Sí. Yo creo que serían los primeros candidatos para hacerse un bloqueo, las personas mayores, porque de verdad que operar un paciente ya de 60, de 65, de 70, por más calidad de vida que hay ahorita, pienso que siempre es delicado una anestesia o un quirófano ya para este tipo de pacientes, ¿verdad? Que los resultados no son 100% efectivos con la cirugía. Exacto, y esto es un resultado inmediato, o sea, a las personas se le quita el dolor inmediatamente. Al momento, si son dolores agudos, sin lesiones y más cuando hay acompañado de fractura, el dolor se le elimina inmediatamente para poder inmovilizarse, porque es difícil inmovilizar a un paciente con un grado de dolor extremo sin que haya un bloqueo previo. Sí, uno se desmaya porque son un dolor, a mí me ha pasado, yo me he fracturado, tenía esguince y me he desmayado del dolor, o sea, es un dolor demasiado agudo. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a seguir con este interesante tema. Momento de publicidad. Doctora Maribel Ojeda, cirujano plástico especialista en cirugía de rostros. Contáctanos en Instagram, doctora Maribel Ojeda, o al 0414-459293. Distribuidora RLL 2017, tiene todo para el cuidado personal y del cabello. Contáctanos al 0245-571-2167, ventasdistribuidora@gmail.com. Fin de la publicidad. Y seguimos con más, aquí con el doctor Luis Velázquez, hablando de todo lo que tiene que ver con el dolor, que es tan incómodo y nos limita nuestra vida cotidiana y también nuestra vida laboral. Doctor, ¿dónde son esos puntos más específicos donde existen estos dolores que son insoportables, de verdad, en el hombro, no sé, el nivel del ciático, que veo que hay gente que sufre mucho del ciático? ¿Eso también sirve para bloquear ese tipo de dolor? Sí, y comienza con el dolor cervical, una sensación de peso a nivel del cuello que se irradia a la columna dorsal y por ende a la lumbar. Ahí está el nervio ciático, popliteo externo, que llega hasta la pierna, muchas veces el dolor. En esos casos, igual que en el hombro, en el codo, en la muñeca y a veces en la cadera, es muy bueno, es excelente. Porque lo quita inmediatamente, ¿verdad? Y las que tienen a nivel de ligamento, esos dolores a nivel de ligamento en las rodillas, eso que es terrible, la gente se desmaya del dolor. Hay unas inserciones, las inserciones musculares que terminan el ligamento desde la cadera hasta el tercio proximal de tibia, inmediatamente muy cercano de la rodilla. Ahí se insertan unos ligamentos
que hacen como un conjunto llamado pata de ganso, donde ahí se establece un dolor terrible, incapacitante para la deambulación. Es increíble cómo, bueno, tal vez el desconocimiento de uno en todo lo que tiene que ver en la parte médica y todos estos avances que no había hace años. Uno tendría que morir de dolor, como quien dice, en una cama y con hielo, porque siempre póngase una bolsita de hielo para aguantar el dolor. Y eso no hacía de verdad nada, aliviaba ahí momentáneamente, pero para nada. ¿Qué recomienda usted entonces cuando una persona siente ya que empieza uno, ay, tengo un dolorcito aquí, uno debería, por ejemplo, en la rodilla o en el ciático o en el hombro, uno debería de automáticamente dirigirse a un traumatólogo o no estar esperando y ser empírico y estar tomándose pastillas y cosas que de repente hacemos eso? No, voy a tomar un analgésico, me voy a tomar una pastillita, ¿no? Que me recomendaran que me tomara eso. Eso es delicado, ¿verdad? Sí, debería acudir directamente a un terapista del dolor que realice y que sepa y haya realizado cursos especiales con respecto para los bloqueos en terapia de dolor. Qué bueno que exista esta nueva terapia que me parece innovadora. ¿Cuánto tiempo tiene esta terapia del dolor? Pocos años, como 3 años. Ay, pero de verdad que mi ignorancia, pero no sabía que existía esta terapia. O sea, que muchas personas nunca he escuchado. Me pareció tan interesante entrevistarlo porque no había escuchado a nadie que había ido a un terapista del bloqueo del dolor. O sea, no creo que existan muchos especialistas aquí. No he escuchado, de verdad que... En algunas oportunidades he tenido que dirigirme al domicilio de algunos pacientes para poder trasladarlos a la clínica, ya que no pueden levantarse porque el dolor es demasiado intenso. Esto facilita que pueda movilizarse con mayor facilidad y ser llevado en una ambulancia y ser tratado en un centro hospitalario. O sea, con menos riesgo y menos dolor. Bueno, es interesante y más que todo para las personas mayores también. Y también quienes hacen ejercicio, están en los gimnasios, porque a mí me ha pasado y me he quedado así como decimos nosotros, tullido del dolor. Sí. Y requeriría una persona que te ayudara en ese momento, pues alguien que te prestara ese bloqueo del dolor para poder resolver algo que pueda ser más traumático, ¿no? Sí, en los levantamientos de pesas suelen presentarse con mucha frecuencia los dolores a nivel de muñeca, sobre todo cuando realizan ejercicio de pecho para el pecho. La gente aumenta de peso mayor del que puede, pero realizan ciertas maniobras como de trampa para poder levantar ese peso, es decir, realizan movimientos anormales de muñeca y eso ocasiona que la muñeca comience a presentar un dolor excesivo y fuerte. Qué interesante. Bueno, hay que tomar todas esas recomendaciones también. Y doctor, ¿dónde lo podemos localizar? Porque tenemos que estar muy pendientes de usted, porque cualquier cosa que uno, imagínese, le da un dolor o a algún familiar o algún conocido, uno puede enterarlos de este tipo de terapias tan buenas. Estoy en el urológico, que queda frente a la Clínica La Viña, en el 4º piso, consultorio 402. Y mi teléfono es 0414-432-9380. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber acompañado, nos acompañó en el día de hoy, nos instruyó y también nos dio muchos tips interesantes que nos van a ayudar, y sé que a nuestros oyentes les van a hacer estas herramientas muy útiles. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por esa cordial invitación. Y bueno, y vamos a entrevistarlo en otras oportunidades también para que nos siga orientando en tan interesante tema. Con mucho gusto. Bueno, feliz día. Gracias. Bueno, y ya estamos al final de nuestro espacio. Espero que les haya gustado, como siempre, todos los sábados pegaditos allí. Y vamos a presentar el equipo que estuvo acompañándonos hoy. Bueno, en la sala digital, José Parra poniéndonos esa buena música. Nos puso a bailar con esa música retro, a recordar.
Rosemary González aquí pegadita en las redes. También, como siempre, atenta a todo lo que pasa por las redes sociales. Román Perdomo y Rafael Ignacio Quillas en el desarrollo de la web y la tecnología. Como siempre, este espacio es Rosalba Rengel y estuvimos aquí gracias a nuestros anunciantes. La doctora Maribel Ojeda, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica, con 17 años de trayectoria como especialista en cirugía de rostros. En Instagram, @doctora Maribel Ojeda, y contáctanos por el 0414-435-9293. Distribuidora RLL 2017 tiene las mejores marcas para el cuidado personal y del cabello, con Nenuco, Habana, Doctor Cabello, mascarillas, ampollas, alisado japonés, y tenemos toda la línea para la peluquería y el spa, así como para el cuidado de nuestros bebés. Contáctanos al 0245-571-2167, ventas distribuidora lrl@gmail.com. Bueno, como siempre, que tengan un feliz fin de semana. Vamos a pegarnos ahí de esta maravilla del fútbol que nos une, no solo a todos los venezolanos, sino a todo el mundo, amén, que no hayamos ido con nuestra vino tinto. Pero yo sé que el próximo mundial vamos a ir con nuestra hermosa vino tinto. Así que feliz fin de semana, mil bendiciones. Nos vemos el próximo fin de semana. Bye. Hemos llegado